No termines mal. Dile a alguien, no termines mal. Vamos a leer toda esta historia para que entendamos el mensaje. La escritura dice así, verso 7, vámonos al capítulo 13, verso 1. Verso 1 de Primera de Reyes, verso 1. Primera de Reyes. Aquí está. He aquí un varón de Dios. ¿Un varón de quién? Dios. Diga conmigo, era de Dios. Diga conmigo, era un varón de Dios. Repítalo otra vez. Era un varón de Dios. Y un varón de Dios terminó mal. Por palabra de Jehová vino a Judá Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo, y llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó. ¿Qué le pasó a la mano? Diga conmigo, era un varón con palabra de Dios, con señales, y que si tú lo secabas, si tú lo señalabas, se secaba el brazo. Era un hombre de poder. Y no lo pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Escuche bien, se le restauró la mano pero no la vida. Amén. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el mismo camino que fueres. De regreso pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que había hecho el varón de Dios aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado. ¿Cómo le halló? Debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan, ni beba agua allí, ni regrese por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua.
Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Lo voy a dejar hasta aquí. Escucha esto. Cuando tú lees esta historia, es una advertencia de Dios para nosotros. Si tú notas al leer la historia, el varón de Dios tenía muy clara la instrucción de Dios. Él 2 veces hizo referencia diciendo: Dios me dijo que no coma pan ni beba agua en este lugar, ni regrese por el camino que yo viniese. Él tenía muy bien claro cuál era la instrucción de Dios. Y esta es una historia muy interesante, porque nos muestra cómo podemos terminar cuando tratamos de no darle valor a las instrucciones de Dios. Cuando nosotros dejamos que la experiencia de lo sobrenatural nos haga olvidar la obediencia, podemos correr el peligro de terminar como terminó este varón de Dios. Jeroboam era un rey muy perverso, y no voy a profundizar en él, y hacían idolatría. Y el varón de Dios llega de parte de Dios y le dice lo que Dios dice. Entonces Jeroboam se enoja, como ustedes vieron, y trató de detener al varón de Dios, pero no pudo. Y para irme rápido a lo que quiero compartir y leerle, este hombre de Dios, este hombre que no tiene nombre, su historia no termina bien. Su fin es un fin muy triste. Y a pesar de estar ungido, y a pesar de estar lleno de palabras frescas de Dios, él fue un profeta enviado por Dios que reprende a Jeroboam, y su palabra estaban llena de poder y de cumplimiento. Y a pesar de todo esto, él no termina bien, él termina mal. Siendo un hombre con tanto poder, las escrituras dice que él terminó matado por un león, porque desobedeció las instrucciones de Dios. Dios le había dicho: no coma ni beba en ese lugar. Sin embargo, él se deja engañar de un profeta viejo. Y mi título es: no termines mal, no mueras en el camino. Este profeta no pudo regresar a su casa, terminó a mitad de camino, murió matado por un león, no terminó bien. Cuando Dios lo había predestinado para que terminara bien, él terminó mal. Y es algo que debemos de tomar en cuenta. Es posible que si ignoramos las instrucciones de Dios y sustituimos la obediencia por los talentos y los dones, no terminemos bien, podemos terminar mal. Dile a alguien: no sustituya el don por la obediencia. Fue engañado por un profeta viejo y terminó muerto en el camino, porque un profeta tan poderoso como este tuvo que morir. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cuáles son las cosas que él violó que lo llevó a morir en el camino y a terminar mal cuando podía terminar bien? Yo quiero señalarte algunas cosas que escudriñé y pude notar, causas que hicieron que este profeta de Dios terminara mal en vez de terminar bien. Y es posible que sean las mismas causas que te lleven a terminar mal cuando Dios quiere que termine bien, o que estés viviendo mal aunque Dios quiere que viva bien. Hay principios que si son violados, el juicio de Dios no lo va a pasar por alto. Son advertencias silenciosas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dejó plasmadas estas palabras y estas historias, no para que las leamos a la ligera, sino para que nos detengamos y meditemos que los errores de este profeta pueden ser los mismos errores que estamos cometiendo nosotros, y que es lo que nos está dando a vivir una vida desastrosa y a tener consecuencia indeseable, porque no estamos obedeciendo completamente a lo que Dios ha instruido
en su palabra y a nuestros corazones. ¿Sigo, paro? Lo primero que debe de notar en esta historia es que un llamado legítimo no te hace inmune. El hecho de que Dios te llamó no te hace inmune a que puedas hacer lo que quiera sin tener consecuencia. El hecho de que sea cristiano no significa que tú te exento de caer o que te haga inmune a las consecuencias de tus errores. Cuando Dios te llama, también te llama a obedecerle y a seguir su principio y a seguir sus instrucciones. Lo primero que aprendemos es que un llamado de Dios no te hace inmune. Dios envía a este profeta de Judá con una palabra poderosa contra el altar y contra Jeroboam. La unción que había en este hombre no era farsa, era genuina. Él tenía la unción de Dios, tenía autoridad clara. El mensaje que él dio se cumplió. Nació el hombre que él dijo que iban a nacer. Pero hay que entender que la unción no puede reemplazar la obediencia. El llamado no anula la disciplina espiritual. El mandato de Dios es para los grandes y para los pequeños. Muchos comienzan con claridad, con unción viva de Dios, pero se confían en la experiencia pasada y bajan la guardia en el proceso. Este profeta bajó la guardia cuando se sentó a comer con el profeta joven. ¿Sigo, paro? Puedes estar lleno de talentos, de dones, pero si desobedece a Dios no va a poder avanzar. ¿Sigo, paro? Puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y aún así morir en el camino si descuida una sola instrucción. ¿Sigo, paro? Lo que no se renueva te va a matar en el camino. Lo primero que notas es que este profeta, creyó que el llamado lo iba a hacer inmune a los errores y desobedece a Dios. Y es algo que debemos de tener claro. Mis talentos, mis dones, mi unción no me hace inmune a la desobediencia. Si yo desobedezco con todo y talento, unción y dones, voy a terminar mal. Lo segundo que cometió el error este profeta fue que se juntó con alguien viejo cuando él era algo nuevo. Se mezcló con cosas viejas cuando él representaba palabra nueva, palabra fresca, visión fresca, profecía fresca. Nuevas cosas estaba Dios haciendo en Betel. Y este profeta comienza a juntarse con alguien viejo. Y lo que no se renueva te puede matar en el camino. El profeta no fue engañado por el oro o por la comida o por el rey, ni por los talentos. Él fue engañado por un profeta viejo. Cuando dejas lo nuevo para relacionarte con lo viejo, puedes morir en el camino. Este profeta representa para mí viejas costumbres, viejas experiencias, vida sin renovación. Debe de tener cuidado con quién te está mezclando, porque si te mezcla con alguien que tienes viejas experiencias pero no tienes nuevas experiencias, puede arrastrarte a ti a lo viejo y matar lo nuevo que Dios ha puesto en ti. Lo tercero por lo cual veo que este hombre muere en el camino y termina mal es porque sigue instrucciones que no era la que Dios le había dado. Cuando tú sigues instrucciones que no es la que Dios te ha dado, tú no vas a llegar a la meta, vas a terminar mal. Cuando no sigues las instrucciones de Dios, no terminarás bien. Dios le había dicho: no coma, no beba, ni regrese por el mismo camino. Fueron tres cosas claras: ni coma pan, ni beba agua, ni regrese por el mismo camino. ¿Por qué Dios le dice no regrese por el mismo camino? Para que la gente que vea que yo te usé no se relacione contigo.
No quiero que te relaciones con nadie en esa ciudad. No coma ni beba, no entre en conversación con nadie, no te ligue con la gente de esta ciudad, porque te pueden influenciar y llevarte a estancarte y a desobedecer las instrucciones. Alguien diga aleluya si todavía está aquí. La instrucción de Dios era muy clara, pero él negoció esas instrucciones. Dios le dijo: no comas, no beba y no regrese por el mismo camino. Sin embargo, un viejo profeta aparece con una voz familiar. ¿Sigo paro? Y aparentemente una voz espiritual. Y le dijo: un ángel habló conmigo. ¿Sigo paro? La prueba no vino del mundo. La prueba vino de un ambiente religioso. Fue un ambiente religioso que engañó al falso profeta joven. Fue un ambiente familiar. Era un hombre que hablaba con Dios, y ahora escucha un hombre que dice que escuchó a Dios. Él no cae porque el mundo lo tienta. Él cae porque la religión lo confunde. Y hay muchas personas terminando mal porque están oyendo la voz de la religión. Se oye espiritual, pero no viene de Dios. Todo lo que te hace romper las instrucciones de Dios, por más bonito que sueñe, tiene que rechazarlo, porque la voz de Dios no puede ser sustituida por la religión de los hombres. Alguien diga aleluya. Dile a alguien: no toda voz espiritual viene de Dios. Si yo me hubiese llevado de todos los profetas que me profetizan, estuviera loco. Dile a alguien: no toda la voz que suena espiritual viene de Dios. Y no toda experiencia ajena invalida la instrucción personal. Tú no puedes cambiar la voz de Dios por la experiencia de Pepe. Cuando negocia con lo que Dios te dijo, comenzarás a morir lentamente en el camino. No negocie con las instrucciones. Si Dios dijo que no, que nadie te diga que se soñó que sí. El que se soñó que sí, dile: cuando Dios me lo diga a mí, entonces yo voy a caminar en lo que Dios te dijo a ti. Alguien tiene que alabar a Dios. Esta es una advertencia espiritual. El Espíritu Santo nos está hablando y está usando esta historia para decirnos: aunque yo te ungí, aunque yo te di palabra, aunque yo te di señales, si te mezclas con lo viejo, si negocia mis instrucciones, puede terminar mal en el camino. Era una voz familiar. Era familiar porque él dijo: me habló un ángel. El profeta se familiarizó con lo que le dijo el profeta viejo. Cuando el diablo te va a engañar, él no va a usar a alguien del mundo. Él va a usar a alguien que habla un lenguaje familiar, un lenguaje que se parece a lo de Dios, pero que interrumpe lo que Dios te dijo. Alguien tiene que adorar a Dios. Este profeta murió lentamente. Desde que decidió ir con el viejo, comenzó a morir. Si tú notas, cuando él está sentado a la mesa del profeta viejo, la Biblia dice que el profeta viejo, viene el Espíritu sobre él y le habla al nuevo. Y le dice: por cuanto no obedeciste, morirá. La pregunta es: ¿por qué el Espíritu Santo, que ya venía en el profeta joven, no le habló al joven directamente? Porque cuando tú desobedeces instrucciones, poco a poco la voz de Dios se va apagando. Dios prefirió usar al profeta viejo y no al profeta joven para hablarle al joven. Dios dejó de hablarle porque el profeta joven, yo pienso que comenzó a perder sensibilidad espiritual desde que comenzó a caminar hacia donde el viejo le decía
iba perdiendo sensibilidad espiritual. Y es lo que a muchos de ustedes allá le está sucediendo. Han dejado de oír a Dios por estar siguiendo instrucciones de hombre. Y ahora para Dios hablarle tiene que traer un profeta de Japón, porque ya Dios no puede hablar a ustedes porque ya no tienen sensibilidad suficiente para oírlo. ¿Alguien puede estar aquí o se me fue? Morir en el camino no es la voluntad de Dios. Y tú no mueres de inmediato. Morir en el camino que Dios te ha trazado, tú no mueres de un infarto. No hablo que ¡pum! Se murió. Es algo lento. Comienzas a perder cosas. Comienza a dejar de obedecer. Comienza a darle más importancia a la opinión del público más que a la que Dios te dijo. Comienza a tolerar cosas que de antes, cuando estabas en el Espíritu, no tolerabas. Cuando mueres en el camino, no mueres de repente, es poco a poco. ¿Sigo paro? El profeta comió y luego siguió su camino. Parecía que nada había pasado, pero cuando siguió el camino, un león lo mató. El león no se come el cuerpo del profeta. El asno queda intacto, también el burro. Esto revela que no fue un accidente, fue un juicio divino. El peligro no es desviarse un poco. El peligro es normalizarse en la desobediencia. Cuando ya se te hace normal pecar y no sentir arrepentimiento. Cuando se normaliza en ti mentir y sigue como que nada pasó. Cuando se te hace fácil hablar mentira y sigue tu vida como que nada hiciste. Cuando normaliza la desobediencia, el león está a punto de... Si hoy alguien está aquí y siente que se ha normalizado el desobedecer, es un buen día para no dormir en cama, tirarse al piso y llorarle: Jehová, devuélveme, devuélveme, devuélveme la sensibilidad espiritual. No es normal que tú peques y te sientas normal. No es normal que tú peques y te sientas normal. No es normal que tú mientas y te sientas normal. No es normal que tú veas cosas indebidas en las redes y te sientas normal. No es normal que pase un día entero y no ora y te sientas normal. No es normal que tiene una semana sin leer la Biblia y te sientes normal. Ahí hay una señal peligrosa. Te estás muriendo lentamente. El profeta comenzó a morirse sentado. Mientras comía se iba muriendo. Mientras bebía agua se iba muriendo. Mientras más tiempo permanecía en la casa del profeta viejo, más iba muriendo, hasta que el león simplemente ejecutó lo que el profeta joven había sembrado. No es normal que puedas sustraer dinero de alguien y seguir normal. No es normal que hables mal de alguien cristiano y te sientas normal. No es normal que hables mal de un pastor y te sientas como que nada hiciste. No es normal que murmures y te sientas luego normal. Si estás haciendo cosas malas y te sientes normal, amado hermano, yo te digo, no solo se está mal, estás endemoniado. Hay un espíritu que se poseyó de ti. Hay un espíritu malo que está controlando tu ser. Y necesitas no solo arrepentimiento, necesitas liberación. Oh, gloria a Dios. Lo que tú puedes notar, el león no mata la unción, el león mata la desobediencia. ¿Sigo paro? El león no tocó el asno ni al cuerpo. Fue un mensaje espiritual de parte de Dios. Fue un juicio de Dios al profeta joven. ¿Sigo paro?
El león no aparece como por coincidencia. El león aparece porque fue enviado. ¿Sigo paro? El juicio de Dios se activa cuando la palabra de Dios es quebrantada. No murió por falta de poder, murió por falta de fidelidad. Murió en Betel, murió en el camino cuando Dios quería que terminara en Judá, que volviera a la fuente espiritual. Hay gente que por un momento fueron usados, pero quiebran las instrucciones de Dios porque quieren sustituir su unción, quieren sustituir la obediencia, corrijo, por la unción. Quieren creer que al tener dones son inmunes y que a ellos Dios se la deja pasar. Es que Dios me usa tanto a mí que yo puedo romper algunas leyes de Dios y seguir ungido. El profeta joven no perdió la unción, pero perdió la vida. El león lo mató. En este país hay mucha gente sustituyendo la fidelidad por el carisma que tienen. Tienen carisma para reunir gente, tienen talento para mover las emociones, pero no mueven la presencia de Dios. La presencia de Dios no son dones ni talentos. La presencia de Dios es Dios mismo. Cuando Moisés ruega a Dios en el capítulo 33 de Éxodo, le dice: muéstrame tu gloria. No está hablando un novato, no es una oración a la ligera, no es tampoco una reclamación ni que está exigiendo. Está hablando un hombre de experiencia, un hombre que después de ver tantas maravillas se da cuenta que no tiene suficiente de Dios. Y se da cuenta que mientras más Dios se manifiesta, más sed y hambre produce en su interior. Y le dice a Dios: muéstrame tu gloria. La gloria de Dios es la presencia de Dios tangible. Escucha bien. Meditaba yo anoche en esto y le dice Dios a Moisés: te concederé esto, pero hombre no verá mi cara y vivirá. Ahora yo voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar mi espalda. El único ser humano que vio la espalda de Dios. ¿Sigo paro? Pero le dice Dios: antes de mostrarte mi gloria, te voy a esconder en una piedra. El camino para ver gloria comienza Dios escondiéndote. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? No podemos sustituir la fidelidad hacia Dios porque Él me usa. Tú no mueres de repente, no mueres de un infarto. Es poco a poco, poco a poco vas tolerando cosas que antes no toleraba. Poco a poco te ríes de cosas que antes no te reías. Diga conmigo: murió en el camino. Él tenía que devolverse, pero murió en el camino. El león lo mató porque fue infiel. El león ejecutó en el profeta lo que el profeta había sembrado. Lo que mató al profeta no fue realmente el león, fue la infidelidad a la palabra de Dios. El león simplemente es un instrumento para ejecutar lo que nosotros sembramos. Muchos de nosotros estamos siendo vencidos y decimos: ¿por qué? Y creemos que estamos siendo vencidos solo por el diablo, pero estamos siendo vencidos por nuestra falta de obediencia y de fidelidad. ¿Sigo paro? Otro error que yo veo en el profeta: se detuvo a escuchar a alguien que no tenía que escuchar. Dile a alguien: ten cuidado. ¿A quién estás escuchando? El profeta viejo fue quien inició el desastre en el profeta joven. Él fue quien comenzó a mentir. ¿Sigo paro?
No todo consejo espiritual es correcto. No toda experiencia ajena va a sustituir tu obediencia. No te sientes a la mesa donde Dios dijo que no comas. No te detenga donde Dios ha dicho que sigas. La experiencia de otro no puede sustituir tu obediencia a tu Dios. El hecho de que Pepe tuvo una experiencia no puede sustituir tu obediencia a las Escrituras. Hay gente que tiene experiencia rara, pero son experiencias que te hacen desobedecer la Biblia. Tú no tienes que desobedecer las Escrituras, porque alguien te dijo: y mientras oraba 7 días se me apareció un ángel. Que se te aparezca quien quiera, pero si lo que se te apareció no concuerda con mi Biblia, el Señor te reprenda. Alguien tiene que luchar por mantenerse en el camino de Dios. Alguien tiene que ser fiel a las instrucciones del Espíritu Santo. Cada vez que no sigue las instrucciones del Espíritu Santo, te aleja cada vez más de oír su voz. Nadie puede sustituirte las Escrituras por sus experiencias. Es que yo me soñé que tú, mi hermana que está casada, yo me soñé y Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Divórciate, me dijo el Señor. Y tú te divorcias porque tú entiendes que la experiencia de él está más grande que la Biblia. No sustituya las Escrituras por experiencia de nadie. La palabra de Dios está por encima de toda experiencia espiritual. Que alguien diga aleluya. Que alguien diga gloria a Dios. Mi querido hermano, el Señor me mostró que usted me iba a regalar $10,000 y me dijo Dios que si no me lo da, juicio viene para tu casa. Cuando te digan eso, dile: yo te lo doy, pero ve y díselo al pastor mío primero. Aleluya. Que yo le voy a decir: ladrón, 3 veces arrepiéntete. Tú no puedes dejarte engañar por voces que suenan espiritual, pero no lo son. Parece de Dios, pero no es de Dios. Se llaman profetas, pero Dios no habla a través de ellos. Terminar bien es tan espiritual como comenzar bien. Dios no quiere que terminemos mal. Me quedan unos 5 minutos. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. La voluntad de Dios es que tú estés sano desde la cabeza hasta los pies. La voluntad de Dios es que termines bien. ¿Cómo terminó Moisés? Lleno de poder, lleno con visión. ¿Cómo terminó Abraham? Lleno de gloria. ¿Cómo terminó David? Lleno de gloria. Dios quiere que termines bien. Dios no quiere que te mate lo viejo en el camino. Dios no quiere que te estanque con lo falso en el camino. Dios no quiere que el león te mate en el camino. Dios quiere un final feliz, un final glorioso, un final de victoria, un final de triunfo. Aleluya. Sigo paro. Hay que ser astuto como la serpiente y mansito como paloma, pero astuto al mismo tiempo. Oh, hay gente tan sabio diabólicamente que si te descuidas te quedas sin zapato. Te distorsionan la visión. Te hablan de cosas que no concuerdan con la instrucción de Dios. Y todos debemos de ser como este profeta joven, caminar bajo instrucciones. Pero al principio, al final, este profeta joven se dejó engañar. No lo engañó un brujo, no lo engañó un adivino, lo engañó una voz espiritual.
Lo engañó una voz religiosa. A la gente del mundo le encanta que lo engañen. Un hombre de Dios, una mujer de Dios con sinceridad le habla por la radio y ellos lo oyen de vez en cuando. Vienen 5 colombianos de lo que hay por la radio, y chileno, argentino y brasileño. Y llámeme porque yo le voy a desatar la suerte. Llámeme porque yo le voy a dar el futuro. Y ellos te van preguntando y van leyendo lo que tú necesitas para luego decirte que lo saben. Y cómo la gente llama y cómo la gente paga para que le digan la misma tontería que ya saben. Y se le predica el evangelio y se le dice que Cristo es la solución, pero prefieren estar amarrados con el diablo. Alguien tiene que hablar esto. No te dejes engañar por los adivinos de la radio. Jesucristo dio una palabra, está aquí en las escrituras. Quiero concluir diciéndole lo siguiente: un llamado genuino, un llamado verdadero, un hombre con unción real, con señales, con poder, con palabra de Dios genuina. Un hombre que aparece de la nada pero con Dios. Sacude el reino de Jeroboam, hace temblar a Betel y todos tiemblan. Su profecía se cumplió, nació Josías como él lo dijo. Un hombre de Dios terminó mal en el camino. No llegó a donde tenía que llegar, porque se detuvo, porque se relacionó con lo viejo, porque quiso sustituir la obediencia por dones. Alguien alabe a Dios. Y debe de entender que un llamado genuino no va a sustituir la obediencia. Nada va a sustituir la obediencia. No importa qué ungido estemos, qué bonito cantemos, si desobedecemos, eso no va a sustituir. Dios no te dejará pasar lo malo porque tú les canta bien. El Espíritu Santo no negocia la santidad. No lo hace. No nos muramos en el camino. No te mueras en el camino. Tú saliste para llegar. Tú saliste para terminar bien. El profeta fue enviado por Dios, pero el llamado no lo hizo inmune. La unción, el don, el talento no cancela las instrucciones. Y esto lo entendió Pablo con claridad. Se dice que Pablo operaba en los 9 dones, o por lo menos en varios. Pablo es que habla de los 9 dones. Pablo es que habla de orar en lengua. Pablo fue el que fue al tercer cielo. Pablo es el hombre más contundente. Pero Pablo entendió que aunque quería ir a Asia, la instrucción era Macedonia. Y él entendió que su talento, su unción, su don no podía sustituir su obediencia. No sé si me están entendiendo. Pablo era más ungido que todos nosotros juntos. A todos nosotros nos licuan en una licuadora y no damos la mitad de Pablo. Pero Pablo entendió que su obediencia no podía ser sustituido por su deseo. Y él no estaba mal, él quería ir a Asia a predicar, pero la instrucción era Macedonia. Hoy parece no importar eso. Hoy parece que mi agenda es la que decide, que las ventajas que voy a tener en esta invitación es la que me mueve, que si voy aquí me van a dar más view, que si me ven pegado de Pepe me van a conocer. Yo he tenido que discernir invitaciones, y cuando la peso en balanza veo que la invitación jamás no nace de un corazón que quiere alcanzar alma, sino nace de un corazón que quiere estar cerca de otro hombre de Dios para que lo conozcan. No podemos creer que nuestros dones o lo que hacemos para Dios va a sustituir la obediencia.
Por eso es que en el hombre de los 5 talentos, él no halaga los 5 talentos, él halaga la fidelidad. La fidelidad es más grande que construir algo para Dios. Dios nos llama a ser fiel y a seguir las instrucciones. Gracias por su entusiasmo. Estos son mensajes donde no habrá mucha alabanza a veces. Aparentemente no son motivador, pero no creo que haya un mensaje más motivador que aquel que te empuja a seguir las instrucciones de Dios. La unción, el don, el ser profeta no va a sustituir las instrucciones y la obediencia. Por eso hoy conozco profetas estancados, sentados y secos, porque profetizaban pero luego desobedecían, y seguían profetizando y luego seguían desobedeciendo, hasta que en un punto el espíritu lo abandonó y ya no profetizan. Están secos y estancados. No podemos esperar desobedecer a Dios y seguir con Dios. No le estoy hablando de un nuevo creyente, le estoy hablando de un profeta. La Biblia comienza diciendo un varón de Dios, un varón con palabra de Dios. La Biblia te muestra que inició bien, que Dios estaba con él, y él terminó mal por múltiples razones. Lo que Dios te dijo ayer no funciona hoy si está desobedeciendo. Dios no va a seguir haciendo lo que dijo cuando tú no haces lo que Él dijo. Lo que Dios hizo funcionar ayer no va a funcionar hoy si no estamos obedeciendo. No puedes negociar con lo que Dios te dijo. No puedes sustituir lo que Dios te dijo por lo que el público está hablando. Dios le dijo: no comas y no vuelvas por el mismo camino. Cuando Dios habla acá, claro, no hay espacio para la interpretación humana. Cuando Dios dice lo que hay que hacer, las opiniones de la gente sobran. Lo que Dios te dijo en secreto no se puede cambiar por los consejos del público. El hecho de que 3 gentes se burlen de lo que Dios te dijo, eso no puede hacerte cambiar lo que Dios te dijo. Porque el que camina en lo que Dios dijo jamás terminará mal. Terminará en bendición, terminará en gloria y terminará con largos días sobre la tierra. El engaño vino de un profeta, no de un rey impío. No fue Jeroboam que engañó al profeta joven. Fue un profeta viejo, alguien que sonaba espiritual, alguien que sonaba religioso, alguien que tenía la Biblia en la mano. Fue el que lo engañó. Jeroboam no pudo engañar al profeta. Es fácil identificar a Jeroboam porque tú dices: es un impío, hombre, ¿qué le voy a hacer yo caso a un impío? Pero cuando te habla un cristiano, tú te detienes a ver qué pasó aquí. Por eso tienes que cuidarte y evaluar que cada consejo y cada voz que haya esté alineada con las escrituras. Tiene que evaluar cada profecía con las escrituras. Debe de saber esto. Debe de saber que no toda voz espiritual tiene un origen divino. Evalúa toda la voz a la luz de la palabra y de lo que Dios te ha hablado. Morir en el camino es consecuencia, no es un accidente. Lo que estoy hablando ni te da infarto ni muere de repente. Morir en el camino
espiritualmente, es una consecuencia de algo. Y lo dejo aquí ya. El león no fue una casualidad. No fue que el león apareció, fue que Dios lo mandó ahí. Así como Dios mandó la ballena, o no, el pez ese grande, así mandó el león. No fue que el león salió a caminar y, oye, este profeta. No, fue que Dios envió al león. Morir en el camino no es una casualidad, es una consecuencia. La desobediencia abre puerta a consecuencias espirituales no deseables. El peligro no es desviarse, el peligro es permanecer en la desobediencia. Porque cuando el profeta viejo ese le habló de parte de Dios después, el profeta joven lo que tiene que tirarse rodillas y decirle: Señor, pero perdóname, fue que me engañó. Había sido yo. Le doy 3 palos al profeta viejo. Oiga bien. Porque primero me dijo que Dios le habló a un ángel que viniera y comiera. Y ahora me dice que Dios dice que no. Yo le digo, ok, Dios me habló a través de ti, pero tú no te vas a quedar ileso. Yo me muero, pero tú te vas conmigo. Porque tú fuiste que me pusiste. Le doy 3 palos. Y después me pongo de rodillas y digo: Jehová, me engañó un hombre que yo pensaba que era de Dios. ¿Qué pasó? Y voy a terminar. ¿Qué pasó en el corazón de este profeta joven? Que no vio el arrepentimiento, que no pudo reconocer que podía arrepentirse. Porque el profeta viejo ese le habla también. Mira, el Señor dice que por cuanto comiste morirá. Después que tú me haces a mí desobedecer, ok, pam, y después me voy y mato un chivo y lo sacrifico. Jehová, perdóname, porque fue él que me sedujo hasta acá. El corazón del profeta joven se opacó. La sensibilidad espiritual se le murió. Se le nubló el entendimiento para arrepentirse. Fue entregado a un juicio. ¿Qué pasó con este joven? Que se hundió en la confusión. Porque la Biblia está llena de gente que cometió error, pero se arrepintió. Y Dios detuvo el juicio. Pero este joven fue tan confundido que aún hablándole Dios, no se arrepintió. Tú sabes lo que yo creo que le pasó al joven, que ahora no sabía si Dios habló o no habló con el viejo. Porque al principio me dice que Dios le habló, y ahora que Dios le habló que come, ahora que Dios le habló que por qué comí. El profeta joven dijo: ya yo no creo nada de lo que él me dijo. Lo confundió hasta el punto que dejó de ser sensible al toque de Dios. Lo voy a dejar aquí. No basta comenzar bien, hay que terminar bien. El profeta cumplió su misión, pero murió antes de regresar. Dios honra la fidelidad más que el don y el talento. Termina el camino que comenzaste, dice Dios, oyendo y obedeciendo la voz de tu Dios. La voz de Dios siempre será clara. Dios no habla entre los dientes. Yo no sé si fue Dios, no lo entiendo. No, Dios habla claro. Oye, el que hizo la boca va a estar hablando entre los dientes. Dios habla claro, Dios revela claro, Dios expresa claro. Él usa parábola para expresar su voluntad. Alguien diga aleluya. Dile a alguien: no coma donde Dios dice que no comas. No beba donde Dios dice que no beba. El profeta dejó de honrar lo que Dios le había hablado. Y la presencia no se honra con dones. La presencia se honra con obediencia. Dile a alguien: la presencia de Dios no se honra con dones. La presencia de Dios se honra con obediencia. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Cuando tú dejas de honrar lo que Dios te dijo para honrar lo que te dice el otro,
hay gente tan amante de hombres de Dios que acceden a hacer lo que el hombre o la mujer de Dios le pida, aun ellos sabiendo que la Biblia lo condena. Usted está mal. Diga que usted está mal. A veces yo oigo unos testimonios de pastores que hicieron cosas y las víctimas hablan como que no tenían cerebro. Y uno no puede hablar, mira, está defendiendo, pero yo no defiendo al que hace lo malo, pero que ella era sin cerebro. ¿Qué es esto? Quédame para acá, quédame para acá, que yo quiero esto. Sí, y después que se descubre, es que él me decía y él me obligaba y él me manipulaba. Sí, porque tú no tienes cerebro, ¿verdad? Tú no lees la Biblia. Ahora te quieres hacer más víctima. ¿Qué víctima? Tú sabías que lo que estaba haciendo estaba mal, porque tú tienes una conciencia que te reprende y tú tienes las escrituras que dicen que no. A mí no me importa lo ungido que tú seas. Si lo que tú estás hablando no lo confirma la Biblia, ruede y ruede. La palabra de Dios está por encima de toda experiencia. Un hombre de Dios puede botar aceite por los dedos así, mire, y llenarme tanque así. Y si me dice que haga algo que no está por la palabra, agarro todo el aceite y se lo echo encima y lo reprendo con todo el tanque de aceite. La palabra de Dios no puede ser sustituida ni por dones, ni por talento, ni por lengua, ni por sueño, ni por visiones. Yo estoy predicando esta palabra en el Señor es porque Dios quiere que tú y yo terminemos en Judá, no en el camino de Betel. Dios quiere que terminemos bien, y para terminar bien solo hay que seguir las instrucciones del Espíritu Santo y de su palabra. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Me gustaría más y más de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Alguien diga aleluya si está aquí. Recuerda esto: no vayas a sustituir la obediencia por tu talento. Y un varón de Dios de Judá, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo menciona la Biblia? Varón que tenía palabra. ¿De quién? Y que tenía señales y que tenía maravillas de Dios. Terminó mal porque se detuvo en el camino. Reemplazó la palabra de Dios por la palabra del hombre. Y donde la palabra de Dios es reemplazada por la palabra del hombre, el espíritu dejará de moverse y de manifestarse. Hay una palabra en Isaías, hay una palabra que me ha dado vuelta todos estos días y estoy tratando de entenderla y percibiéndola, y una y otra vez viene a mí y viene a mí y viene a mí, y otra vez viene a mí y viene a mí y viene a mí, y la consulto y la oro y vuelve a mí. Y yo sé que es Dios comenzando a traerme para llevarme a ese mensaje, que va a ser un mensaje de fin de año. Tal vez no sea de fin de año, pero va a ser un mensaje de comienzo de año. No sé cuándo, pero sé que algo se trae Dios. Y esa palabra dice: yo soy Jehová, y yo haré secar el árbol verde, y haré reverdecer el árbol seco, para que sepan que yo soy el que soy. Y eso me hace temblar. Eso me hace sacudir mi espíritu. Porque cuando caminamos continuamente deshonrando a Dios,
llegará un punto en que Él hará que el árbol verde se seque y que el seco rebeldezca otra vez. Mira a alguien y dile, tú no terminará como el profeta joven. Dile, tú no vas a encontrarte con el león en el camino, ni tampoco le vas a obedecer al profeta mentiroso. Tú vas a caminar honrando las instrucciones del Espíritu Santo, caminando en obediencia a lo que el Espíritu Santo ha trazado sobre ti. Alguien puede alabar a Jehová que reina. Alguien puede alabar a Jehová que reina.